Dale la mano que está a tu lado, dile: Dios te bendiga. Te invito a que tomes asiento. Vamos a compartir palabra de Dios. Palabra que todos los días nos levanta. Palabra que de tanto en tanto nos empuja a un tiempo nuevo. Palabra que muchas veces es oída a la distancia, pero sin embargo, a pesar de lo tenue de su voz, de lo débil que pareciese su voz, tiene una fortaleza y un magnetismo que nos atrae, algo que nos llama, así como la zarza. Dice la Escritura que vio algo este varón Moisés en medio del campo, una zarza que ardía, y ese evento dice que lo atrajo, lo llevó, lo cautivó. Así es la palabra de Dios. Por momentos parecería que la palabra es débil, parecería que la palabra es para otros, pero sin embargo de repente la palabra nos atrapa, nos enlaza y nos comienza a traer. Con cuerdas humanas te traje, dice Dios, con lazos de amor. Y este no será el día de excepción. Este es un día de grande gloria, de grande bendición. Este es un día maravilloso. Son tiempos. La historia de la Biblia se divide por momentos. Tú pregúntale a un hombre de fe y te dirá: cuéntame la historia de Dios. Y te hablará y te dirá: y bueno, la historia de Dios te podría hablar de Adán y Eva. Y luego de Set, te podría hablar de Noé, te podría contar acerca de Jabes, te podría contar acerca de Moisés, te podría contar acerca de Jacob, de José. Eventos en la historia, momentos dentro de una larga historia, momentos. Te podría hablar de David, de Salomón, de Samuel, de Sansón, de Jefté, de Barak, de Débora. Te podría hablar, diría alguien, de aquellos hombres y mujeres que confiaron en Dios en tiempos de adversidades. Te podría hablar de la viuda de Naín, te podría hablar de Eliseo, del profeta Elías, de Jeremías, de Isaías. Etapas, momentos. No es algo lineal, son momentos. Momentos en el tiempo que Dios los señala y los marca. Acontecimientos que son revolucionarios para nuestras vidas y que nos ayudan a dar un vuelco total en las circunstancias que estamos atravesando. Revolucionan todo, lo cambian todo. Viene Dios y lo cambia todo. Dice que de repente Moisés desapareció. Después de 40 días aparece Moisés y le preguntan: ¿dónde anduviste? Estuve en el monte con Dios. Algunos habrán dicho: este simplemente desapareció. Pero sin embargo vieron que su rostro resplandecía y dijeron: evidentemente has estado en un lugar secreto, en un lugar distante, en un lugar oculto, en un lugar donde no puede estar ser humano alguno, porque tu rostro tiene un brillo diferente. Y dice que no le podían mirar a la cara a Moisés, porque esos eran hombres comunes, no podían contemplar la obra de Dios. La Biblia dice que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente, no carnalmente. Carnalmente tú no lo puedes entender. Quieres entenderlo carnalmente y te confundes. La Biblia dice que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente, para acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Los hombres aquellos días le dijeron a Moisés: cúbrete el rostro, por favor, porque no podemos mirarte, hablamos contigo y como quien mira una luz. Si ustedes quieren mirar en este momento estas luces, no las miran, no las pueden ver. La luz es tan fuerte que nuestros ojos no resisten, no podemos percibir esa luz. La gran intensidad de ella nos deja enceguecidos. Dice la Escritura que así un varón pensaba que creía lo de Dios, que entendía lo de Dios. Él iba a la religión. Le hablo a hombres y mujeres que hace muchos años que están en la religión, quienes están escuchando este mensaje a través de la radio, de medios digitales, que creen que conocen a Dios y dicen: pero yo hace muchos años que voy a la iglesia, leo la Biblia, estudio, soy teólogo. Eso no es conocer a Dios. Este varón pensaba que conocía a Dios, sin embargo hacía cosas fuera de lo común, fuera de lo normal, fuera de la bendición de Dios, fuera de lo que era lo común para Dios. Y dice la Escritura entonces que Dios decide un día ir a su encuentro, al encuentro de Saulo. Dice que Saulo decide ir al encuentro de los creyentes y monta sobre su cabalgadura, sobre su caballo, en un corcel veloz, y se lanza para seguir a los creyentes, incluso hasta más allá de los límites de su tierra. Y allí iba en un corcel veloz Saulo para encontrar a los creyentes, para apagar esa fe de los creyentes.
no iba para conocer a Dios. Entonces Dios dice que también se lanza al encuentro de Saulo. Alguno dirá: pastor, es así. Dice: así es el Señor. Dios vendrá desde Temán y Dios se montará en un querubín y se lanzará sobre la faz de la tierra para ayudar a sus hijos. Su gloria entonces cubrirá los cielos y la tierra se llenará de la alabanza. El resplandor era como la luz, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido el poder. ¡Aleluya! Así es, pues, dice la Escritura que Dios se lanza para el encuentro con Saulo y Saulo se lanza para perseguir a Cristo y a los creyentes a la fe. Entonces, en un momento se encuentra en el medio del camino y le aparece una luz cegadora y Saulo no alcanza a ver nada porque sus ojos no podían percibir la gloria de Dios. Y una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me das la espalda? ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué te levantas en mi contra? Y dice Saulo, sorprendido, le dice: ¿quién eres tú? No te conozco. Miraba la luz y decía: ¿quién eres? ¿Quién me habla? Y la luz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy la fuente de tu bendición y tú me persigues para hacerme daño, para hacerle daño a la fe, para burlarte de los que buscan, de los que creen, de los que aman, de los que esperan, de los que confían. Dice que al oír estas palabras Saulo no pudo resistir, se cayó de su cabalgadura, se cayó del caballo. Todo un símbolo, ¿cierto? La Biblia dice: he visto nobles andar a pie y siervos a caballo. Una contradicción, toda una contradicción. El noble debe andar a caballo y el siervo debe andar a pie. Por eso algunos dicen: pero este se subió al caballo, dice. Un tatarabuelo que tuve, mejor dicho, hace muchísimos años en el norte del país. Este desafió a una tribu de indígenas. Y había una tribu de indios por allí, en aquella región, que era bastante numerosa. Y allí había un cacique muy rudo, muy malo. Entonces no podían hacer que los indios se entren en razón, porque los indios seguían a su cacique. Entonces este pariente lejano, tatarabuelo, lo desafió. Y allí se enfrentaron en un desafío, en un duelo, el cacique y este pariente. Y finalmente lo venció. Lo hirió, lo venció, lo dominó y lo hizo su siervo. Yo escuché esta historia desde que era niño. No sé si le cortaron la lengua al final, le cortó la lengua o algo ahí, algo le hizo, o la oreja, algo de eso, según costumbres de aquellos tiempos. Y un día, yendo a visitar a una tía de mi padre, o sea, sería como una tía segunda, por aquí, por estas zonas, por la zona oeste, al final prácticamente de esta gran provincia. Llego a la casa de esta tía de mi padre y entre que hablamos le dice a mi padre: mira, acá está la foto que te prometí. Y traen la foto y era la primera vez que veía yo a ese pariente, al tatarabuelo que había vencido al cacique y se había hecho dueño de toda la tribu de indios. Y estaba en la foto él sentado en el caballo y el ex cacique indio teniéndole la correa del caballo. Así, hasta estos días. La foto todavía da vueltas entre los parientes junto con su historia. Ahora el que era cacique ya no era más cacique, estaba de a pie. Y el que era importante estaba sobre el caballo. En toda una foto simbólica. Entonces dice la Escritura que Saulo se cae del caballo porque él estaba subido al caballo. Él estaba en una posición que no podía estar. Tú no puedes cuestionar a Dios. Tú no puedes juzgar a Dios. Tú no puedes contender con Dios. Él es más fuerte. Job intentó contender con Dios y se le fue mal. Tú no puedes levantarte en contra de la obra de la fe. Hay personas que dicen: pero no, eso es mentira. Por aquí hay un varón, debe estar por aquí. Cuando yo cuente la historia, si él desea, puede levantar la mano, ponerse de pie. Hay gente que piensa que algunos testimonios son mentiras. Dice: no, o sea, le deben pagar a la gente para que diga esas cosas. Este varón me contaba
Lo volví a ver después de algún tiempo que no lo veía y me decía: quiero contarle algo, me decía. ¿Sabe? Cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, escuchando la palabra de Dios, los mensajes, tocado por la fe, mi padre, que era de una religión y no quería que yo busque a Dios de esta manera, me juró que me iba a matar. Juró que me iba a matar y me dijo: más vale que no te duermas, porque voy a agarrar una masa y te voy a partir la cabeza. Y así pasaban los días y aquello que era solamente una amenaza empezó a ser cada vez algo más fuerte, más tremendo, al punto tal que este joven al principio no estaba tan seguro de lo que creía, de lo que le había dicho su padre, pero el odio, la bronca era tan grande, al igual que la de Saulo, la rebelión contra Dios. Hay gente que se molesta contra Dios porque dice: si Dios existe, ¿por qué estoy así? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué Dios no hace algo por mi hijo, por mi madre? ¿Por qué Dios no hace algo por mi pobreza? ¿Por qué no hace algo Dios por mis adicciones? Si Dios es real, ¿por qué no está con nosotros? ¿Por qué nos ha abandonado? Este varón seguía con la idea de hacerle daño a su hijo y un día dice: estaba yo sentado en mi casa y me di vuelta porque empecé a escuchar como un pequeño ruido. Me di vuelta y mi padre estaba con una masa. Una masa es un martillo grande, con la masa en la mano para golpearme la cabeza. Me di vuelta y le dije: en el nombre de Jesús, Jesús te ama, le dije. Y dice: mi padre se quedó paralizado y a partir de ese momento me fui de mi casa. Me fui de mi casa porque dije: mi padre está loco. Me tuve que ir. Se fue. Comenzó a congregarse, buscó a Dios, salió a trabajar en obra misionera. Actualmente es uno de los varones que está pastoreando una de nuestras iglesias y me dice: pastor, eso pasó hace mucho tiempo atrás. Y hace 2 meses mi papá me llama y me dice: hijo, quiero pedirte perdón por todo lo que te hice. Quiero que me perdones porque estuve terrible, estuve mal. Quiero que sepas que Dios tocó mi corazón. Buscando de escuchar la radio, dice que escuché una prédica del pastor Cortés que me abrió los ojos, me tocó el corazón. Ahora están viniendo personas de la iglesia a visitarme. Este hermano decía: esa obra lo hizo Dios. Por ahí debe estar entre nosotros. Aleluya y aleluya. Santo es el Señor. Ese es el obrar de fe. Este varón estaba en un lugar, subido a su caballo, subido a su soberbia como Saulo. Dice la escritura entonces que la voz le habla y Saulo se cae del caballo. Para que la obra de Dios ocurra, tienes que salir de tu posición, de tu sabiduría, de tu fuerza. Tienes que moverte. ¿Moverte a dónde? A donde te corresponde. Ponerte los pies en la tierra, porque tú eres hombre y no Dios. Tú no eres el que está arriba. Es Dios el que está arriba. Es Dios el que le corresponde el lugar del que está alto. Dice la escritura: vi siervos andar de a pie, siervos andar a caballo, y hombres nobles andar a pie. Nobles a pie y siervos a caballo. Toda una contradicción. El noble tiene que levantar estatura, y el siervo, aquel que recién está acercándose al conocimiento, aquel que recién está aprendiendo, ese debe andar con los pies en la tierra, queriendo aprender, queriendo conocer. Dice la escritura que entonces Saulo no pudo resistir la luz cegadora de Dios y se le hicieron como escamas en los ojos y quedó ciego. Y así entró a la ciudad de Damasco ciego. Hacía tientas y Saulo lloraba y no entendía qué había pasado. Un encuentro con Dios. Se bajó pues Moisés del monte Sinaí y su rostro resplandecía y los demás no lo podían ver y le dijeron: cúbrete el rostro porque no podemos verte. No podían entender lo que ocurría. El rostro de Moisés era el reflejo de alguien de Dios, de alguien que tuvo un encuentro con Dios. Y tú no puedes entender cuando alguien te cuenta un testimonio y dices: no lo puedo creer, no lo puedo creer, pero porque estás tratando de entenderlo con tu mente, tratando de razonar las cosas espirituales con una mente carnal. Entonces no vas a poder entenderlo. Tienes que abrir tu corazón. Tienes que permitir que Dios te guíe. Tienes que permitir que Dios te hable. Dice la escritura entonces que Moisés se puso un velo
a causa del pueblo. Y entonces el pueblo veía que alguien venía con un trapo en la frente y sabían que era Moisés. ¿Serás tú aquel que diga: pastor, no me hable cosas tan misteriosas, porque me confunde, porque creo que son cosas inalcanzables para mí? Yo soy una persona que cree y estoy aquí en un pueblo perdido en medio de la nada, y usted me habla de grande gloria, de grande poder, y a mí, en lugar de ayudarme, me frustra, porque digo: ¿por qué él ve tantas cosas y la gente, las cruzadas, ven tantos milagros y nosotros no vemos nada? ¿Quieres que pongamos un velo a esta gran bendición? ¿Quieres que tapemos esta gran bendición? Una cosa he aprendido a lo largo de estos años. La Biblia dice: vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se posa debajo de un almud, sino sobre un candelero. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y vean vuestras buenas obras, y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya y aleluya. Bueno es Dios, muy bueno es el Señor. Tal vez allí nace la religión. Hombres que quieren ver la obra de Dios, solo lo que ellos pueden ver, y lo que no pueden ver lo rechazamos. En mi iglesia no se manifiestan los demonios, lo rechazamos. En mi iglesia no se sanan los enfermos. Dios, ya existe la ciencia médica para sanar a los enfermos, todos lo sabemos. Pero cuando te sana el médico, solamente queda el recuerdo de haber estado internado y haber sido sanado. Pero cuando te sana Dios, queda el fuego encendido en tu corazón, y tú luego dices: si Dios me sanó el cáncer, Dios puede sanar a mi hijo. Si Dios me cambió el carácter, Dios puede cambiar a mi hijo. Si Dios hizo que mi esposo deje el alcohol, mi hijo puede dejar las drogas. Aquí donde estoy parado, se paró hace algunos minutos un varón diciendo: yo consumía drogas desde los 8 años. Un niño, todo un niño. ¿A ti te parece correcto que un niño tenga que estar perdido en las drogas? Un adulto no puede manejar la adicción, imagínate un niño. Cuánto daño, cuántas lágrimas, cuánta frustración, cuánto dolor por los parientes. Un niño que luego se ve obligado a robar, a hacer cosas que no debería hacer un niño. Un niño debería estar jugando con sus amigos, no esclavo de las drogas. ¿Cómo se cambia ese corazón pequeño? ¿Cómo se hace para rescatarlo? Alguno diría: con los psicólogos, pastor. ¿Y por qué no le da la solución a las drogas que hay en el mundo? Tantos millones de psicólogos que hay en el mundo. La psicología puede ser algo, llega hasta un punto. La ciencia puede mejorar un poco en las cuestiones de la mente y del corazón. La ciencia no puede hacer prácticamente nada. El futuro de este joven estaba condenado, de este niño estaba condenado a morir en la adicción. Como están muriendo hoy muchos, tirados debajo de un puente. En el sur algunos mueren congelados por el alcohol. Toman alcohol, se duermen en el frío. Así le hemos predicado a algunas personas en la calle hace muchos años. Y un día vinieron y me dijeron: ¿se acuerda aquel que usted tanto le predicaba, que lo traía a la iglesia, que se iba, que los hermanos lo arreglaban, lo bañaban, le daban alimento, le querían enseñar una vida distinta y se volvía al alcohol? Bueno, lo encontraron tirado en la calle, alcohólico, perdido. Pero aquel día se cayó seguramente, se durmió, y de ese sueño nunca más se despertó. Así murió, congelado. ¿Así te parece que debe perder la vida una persona? La gente hasta por sus mascotas van y lloran y hacen lo que está fuera de su alcance para que el veterinario lo atienda, lo trate bien, no sufra, le dé medicina. Y un hombre, un varón tirado, muriendo en medio de la calle y de la escarcha. Eso no corresponde. Este varón se paró aquí hace unos minutos diciendo: desde los 8 años me drogaba. No tenía destino su vida, no tenía futuro. Pero él dijo: pero escuché la palabra de Dios, porque alguien decidió no ocultar las bendiciones de Dios, sino que gritarlas.
Alguien decidió levantar el velo y la gente dice: no puedo ver porque son mentirosos, engañadores, la gente miente, esas cosas no importa. Habrá algunos que no puedan mirar la gloria de Dios, pero este varón abrió su oído, aceptó a Cristo en su corazón, su vida cambió para siempre y dice: hace ya 3 años que camino en la fe, ya no consumo más, tengo una vida nueva. Aleluya. Dice la Escritura así en el libro de Jueces, capítulo 6. Antes de compartir esta palabra, quiero contarte parte de la historia de esta Escritura. Dice la Escritura que en aquellos días había guerra. Los enemigos del pueblo de Dios habían crecido y habían sido fortalecidos en gran manera, y los hijos de Dios habían sido debilitados. Es decir, la fe estaba débil y la incredulidad estaba fuerte. Es decir, los que eran creyentes cada día se avergonzaban de ser creyentes o tenían miedo de ser creyentes, y los que no creían en Dios o creían en otros dioses estaban más fortalecidos, de tal manera que aún los hijos de Dios habían dejado de buscar a Dios, habían dejado de creer en Dios. De tanto en tanto los adversarios entraban en los campamentos de los creyentes y saqueaban todos sus bienes, sus granos, su ganado, sus olivares, sus vides, todo lo que tenían. En algunos casos hasta secuestraban a personas, a los siervos o a los hijos de los mismos dueños de los campos o de los terratenientes. Había tristeza en el pueblo de Dios, había frustración en los que en un tiempo habían creído en la fe, creído que había un Dios en los cielos, creído en las historias de poder. Porque ciertamente las historias reflejan la luz de Cristo, otra vez la luz de Dios. Ese resplandor de Moisés era el resplandor de los milagros, era el resplandor de la obra sobrenatural. Pues nadie aparece con el rostro resplandeciente así porque sí, ni aun cuando estés a la luz del sol o a la luz de las velas o lo que sea. Tu rostro no va a resplandecer por ello. Era el reflejo del milagro, era el reflejo de algo sobrenatural. Dice la Escritura entonces que Dios decide acudir a salvar a sus hijos, a poner fe, a poner esperanza. Y lo relata así la Escritura, el libro de Jueces, capítulo 6, verso 11. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Dice así el Señor: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos. Te alabanza y tu oración. Aleluya y aleluya. Dice la Escritura, verso 11: vino el ángel de Jehová. Dice que se sentó debajo de una encina. Una encina era un árbol muy frondoso, de copa muy grande, de tronco muy robusto, que le permitía a las personas estar debajo de él, a cubierto de todo lo que significaba el calor abrasador de aquellas tierras. Dice la palabra así: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita. Joás era el padre, pero él dice que pertenecía a la familia de los abieseritas. La familia de los abieseritas nace con un hombre llamado Abieser, el cual significa: Dios es nuestra ayuda, nuestro Padre nos ayuda. Eso significa Abieser. Pues aquel varón era conocido, y a tal punto fue conocido que fundó una línea, un linaje de familias, y él pertenecía a este linaje, al linaje de los abieseritas.
Pero se ve que con el tiempo la gente se fue olvidando de lo que significaba ser parte de esa tribu. Tal vez en este día hay personas escuchando este mensaje alrededor del mundo que se olvidan de lo que significa ser parte de esta familia. Se han olvidado de lo que significa ser parte del pueblo de Dios, haber sido lavado con la sangre de Cristo. Y dicen: ay, porque alguien me está haciendo daño, ay, porque alguien se levantó contra mí. El que se levantare contra ti, sin mí lo hará, dice el Señor, y delante de ti caerá. Aleluya, porque el que a ti te toca la niña de mis ojos. Aleluya. Hace un tiempo se levantó un intendente de un partido muy grande de aquí, de esta zona, a hacernos una guerra feroz. Y nosotros resistimos en el nombre del Señor. Y yo le dije: esta película ya la vi. Se levantó en mi contra un gobernador, y yo le dije al gobernador: te querés hacer el faraón. Y a Faraón le fue mal. Y después de los medios de comunicación decía: el pastor Cortés le dijo al gobernador que es faraón, dice. Sin embargo, su vida pasó. Ahora anda golpeando las puertas de las casas para buscar que alguien lo vote. El intendente poderoso, que le decían uno de los varones del conurbano, era un varón importante, hacía más de 25, 30 años que nadie lo podía sacar de la intendencia. Se levantó contra nuestra obra. Nosotros dijimos: Señor, no le hicimos nada a este varón. Nos mandó entre 40 y 50 personas al predio, patoteros, es la gente, los punteros políticos. Cuando llegaron a ese lugar, ellos pensaban que se iban a enfrentar con otros, y dijeron: pero somos de una iglesia y no estamos haciendo nada raro. Y dijeron: pero nosotros queremos, el intendente nos mandó. Ellos esperaban encontrar algo para luchar. Otros 40 con palos, con piedras, hasta armados, y no encontraron a nadie para pelear. Se encontraron con algunos que dijeron: nosotros somos de una iglesia, estamos haciendo una obra hace muchos años. No pudieron pelear con nadie. Finalmente se fueron. Este, que era un varón del conurbano, en su propaganda salían por todos los medios de comunicación, perdió las elecciones y desapareció. El intendente actual ahora mandó a decir con otro: pastor, dice el intendente actual que se quiere juntar con usted. Pasó una semana: pastor, el nuevo intendente ahora quiere juntarse con usted. Yo digo: pero el anterior me odiaba, este otro me ama. Si yo quiero hacer la obra de Dios, no quiero que ni me ame ni que me odie. Pero la Biblia dice que el que se levante contra ti, lo hace sin mí, dice Dios. No lo mando yo, dice Dios. Sin mí lo hace. Y tú tienes temor, y tú quizás estás en lucha, en adversidades, porque dudas, porque no sabes si Dios te defenderá, si Dios atenderá tu causa, si Dios hará que ese juicio salga favorable. Dios dice: yo voy a pelear por ti, yo lucharé por ti, dice Dios. Naciones daré por ti, pueblos daré por ti, reinos daré por ti, gobernadores daré por ti, intendentes daré por ti. Esa es una historia de un intendente. Te puedo contar de otros tantos que ya no están más. Ya no están. Perecieron en el ocaso del olvido. No están más. Sin embargo, los hijos de Dios seguimos con las alas al viento, en fe, viendo milagros, maravillas, sanidades, convertidos, prodigios, una obra maravillosa del cielo. Qué bueno es Dios. Dice la Escritura que el pueblo estaba en persecución, en adversidad, en dolor. Es el símbolo de lo que a muchos les está pasando en estos días, enfrentando las drogas, enfrentando los vicios, no pudiendo salir ni escapar de ellos. Algunos enfrentando deudas, escasez, sin trabajo, otros con conflictos matrimoniales, a punto de divorciarse, otros ya divorciados, algunos luchando contra espíritus de suicidio, en medio de grande lucha, en medio de gran dolor, en medio de tantos cuestionamientos y lágrimas. Y dice que Dios vio el dolor del pueblo, Dios vio el sufrimiento de la gente, que ya no tenían a quién acudir, habían perdido toda esperanza, toda esperanza. Ni siquiera las familias de los que antes decían: mi padre es mi ayuda, mi Dios me ayuda, de Abiezer, ahora los abiezeritas, y particularmente este varón llamado Gedeón, dice que se encontraba escondiendo el grano en un lagar,
Y el ángel le habló. El ángel dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abisarita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué le dijo Gedeón? Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si Dios existe, ¿por qué tengo a mi hijo en terapia intensiva? ¿Por qué permitió que cayese en la cárcel? Yo no debería estar aquí en este lugar. Si Dios existe, ¿por qué tengo que estar hoy haciéndome un tratamiento oncológico? ¿Por qué? ¿Por qué me agarra a mi cáncer y no a otra persona? Si Dios existe, ¿por qué caigo en pozos de depresión? ¿Por qué no le encuentro sentido a la vida? ¿Por qué no tengo paz en mi alma? ¿Por qué permitió que sufra tanto cuando era niño? Un niño no se merece pasar y vivir todo lo que yo he vivido. Tal vez alguien dice así, como dijo Gedeón. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y dijo, ¿y dónde? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Dónde están? Hemos escuchado grandes cosas que hace Dios. ¿Y a mí? ¿Por qué no hace nada por mí, Dios? Cierta mujer me dice ayer, quiero contarle algo. Estábamos en una convención de pastores y me dice, esta es una mujer que está encargada de una de nuestras obras, y me dice, quiero contarle algo porque pasó hace muchos años, pero yo dije, en algún momento lo voy a tener al pastor cara a cara y le voy a contar el testimonio de mi vida. Y me dice, yo era una mujer que no podía tener hijos, luché y luché para tener hijos, y cuando finalmente quedé embarazada, mi hijo nació con el cráneo, su cabeza no se desarrollaba y no crecía. Los médicos se dieron cuenta que tenía una enfermedad, empezaron a hacerle estudios para ver la evolución o la gravedad del caso, y le dijeron, su hijo creo que en ese entonces tenía como 7, 8 meses, le dijeron, tu hijo no va a llegar al año y medio de vida, prepárate para lo peor, porque estas enfermedades hay poca probabilidad de que esté con vida, y si vive va a ser una criatura discapacitada durante toda su vida, porque le está atacando el cerebro. La cavidad es muy pequeña, el cerebro no puede desarrollarse, no puede crecer, por lo cual no va a poder aprender absolutamente nada, no va a poder caminar, no va a poder hablar, no va a poder estudiar, no va a poder hacer nada. Y al punto tal que a los pocos años de existencia va a perder la vida. Entonces dice que ella, buscando en la radio, escuchó un mensaje de Dios. Y yo hablaba de un Dios poderoso que está en los cielos. Y dice, pastor, usted me viese en aquel momento, yo estaba tan mal, que usted decía, hay un Dios poderoso en los cielos. Y yo decía, mentira, no hay un Dios poderoso. Dios es el Dios de los imposibles. Y dice que ella decía, no es así. Estaba rebelada con Dios, enojada por todo lo que vivía. Imagínate, aquí hay muchas madres. Si a ti te pasase o te sucediese algo similar, estarías igual o peor que ella. No hay tan grande dolor para una madre que ver a su hijo enfermo y encima que le digan que ni siquiera va a poder verlo cumplir 4 o 5 años, que va a partir y va a perder la vida. Dice, pastor, lo peleaba, estaba rebelada, estaba angustiada, estaba en depresión, tenía impotencia, tenía bronca, tenía todo. Y escuchaba la predicación porque quería escuchar algo que me devolviese la fe, algo que me dé una esperanza. Mi suegra empezó a ir a los curanderos y otro buscaba la salida por aquí, y mi marido me decía, pero tenemos que ir a los médicos, la ciencia algo puede hacer, y la ciencia le dijo, nosotros nada podemos hacer. Dice, pastor, y yo lo peleaba por la radio, hablaba como una loca. Usted hablaba en la radio y yo le gritaba a usted. En un momento, dice, usted dijo, vamos a orar, y aquellas personas que quieran pueden poner una mano en el receptor en señal de fe, y Dios hará un milagro. Y dice, pastor, y yo dije, bueno, ya no tengo nada que perder. Me levanté donde estaba peleándolo usted, me acerqué a la radio, puse la mano en la radio,
sentí un fuego impresionante, caí, sentí fuego en mis rodillas y de ahí vi toda una luz blanca. No me acuerdo más nada, pastor. Dios me tocó, me quebrantó, lloré, lloré y lloré y seguí llorando. Aleluya, aleluya. Ella está por aquí entre nosotros. Si está por ahí, si quiere levantar la mano, pararse. Y luego tú puedes ir y preguntarle, porque algunos piensan, dicen, ¿será mentira lo que cuenta? ¿Tanto así puede suceder? Allá está atrás, por ahí atrás está. Por allá atrás, ahí está, mire. Allá atrás. Levante, póngase de pie. Póngase de pie. Ahí está de pie. Luego puedes ir a acercarte a ella y preguntarle si la historia es verdad. Ahí cerca, en aquella dirección. Y decía, y pastor, mi marido luego vino y decía, y ya estás escuchando a ese pastor, porque ella empezó a escuchar ahora. Cada día las predicaciones, todos los días. Y el marido le decía, pero ¿no ves que nuestro hijo está mal? Está enfermo. ¿No ves que se va a morir? Y ella le decía, no, en el nombre del Señor ya lo sanó. Pero ¿cómo que lo va a sanar? Tienes que llevarlo al médico a que le hagan estudios otra vez. Y toda una criatura, un bebé, era aún 7, 8 meses. Y así fue, porque dice, estaba en aquella ciudad y de tanto en tanto venía el especialista, porque no había especialistas en forma continua en aquella ciudad. Viven en la provincia más austral del mundo. Así que iba el especialista de tanto en tanto, y aprovechó cuando llegó, fue con su hijo y le dijo, en aquel momento cuando yo tuve que ir a hablar, mi hijo milagrosamente se largó a caminar. Y dice, empezó a caminar, y de repente cuando entro al consultorio, mi hijo entra caminando. Hablo con la especialista y le muestro los estudios y le cuento todo lo que me dijeron, que se va a morir al 1 año y medio, a los 2 años, que el cerebro no crece, que tiene secuelas terribles, que va a quedar como un discapacitado. Y la médica la mira y le dice, pero mamita, ¿vos pensás que si tu hijo estuviese tan grave estaría caminando ahí? El hijo caminaba por todas partes. Dice, pastor, luego le siguieron haciendo estudios a mi hijo. Estudios y más estudios. Pasó hace muchos años esto. Ella ahora está encargada de una obra del ministerio. Dice, pastor, mi hijo tiene ahora 14 años. En la escuela ha sido el abanderado en todos los años. Inclusive el abanderado de la escuela, que por lo general son de quinto, él está en tercero, es abanderado. Todo 9 y 10, 9 y 10. El que no iba a aprender, el que no iba a caminar, el que no iba a entender, el que iba a quedar como un vegetal. Ahí está la obra de Dios. ¿A dónde está el Dios de nuestros padres? Ahí está el Dios de tus padres. Gedeón le dijo al ángel, dice que el ángel descendió. Pero mira un dato curioso para que tú lo entiendas. Dice el verso 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Y se sentó allí, debajo de la encina del árbol, y observaba la rutina de este varón llamado Gedeón. Así, hay un tiempo en el que Dios te observa y espera. ¿Qué es lo que espera Dios? A que tú agotes todos tus recursos, tus instancias. Porque si Él va y te quiere hablar en este momento, tal vez tú dices, no, porque tengo una audiencia, tengo una entrevista, un casting para una película, y voy a filmar una película aquí, seguramente me van a llamar para hacer una película en México, en Estados Unidos, y viene alguien a darte una palabra de Dios y no la vas a recibir, porque estás con todo el sueño de que eso te va a solucionar la vida, vas a ser feliz, conocida, famosa, etcétera. Entonces Dios se sienta y te observa. Observa a ver que tú eches mano a todos tus recursos, que tú te acuerdes de Él. Y dice que Gedeón tomó todo su trigo, su grano, y fue al lagar. El lagar era un piletón grande de piedra generalmente, o un pozo rodeado con piedras, sobre el cual se ponían las uvas en aquel piletón y se pisaban las uvas, de tal manera que luego el jugo salía por un rincón y luego se fermentaba y se hacía de esta manera el vino. Entonces aquel lugar, aquel pozo grande,
lo estaba utilizando Gedeón para esconder todo lo que él tenía, para que no se lo roben los adversarios, no se lo quiten los adversarios. Tú dices: pastor, yo leí que para que mi marido no me abandone, entonces tengo que ir al gimnasio, pastor. Y me voy a operar la nariz, porque la nariz es como que algo que me quita la confianza. Y así, todos tus recursos para evitar de que venga algo, el adversario, y te quite lo tuyo. Y algunos varones dicen: no, pastor, yo le hago regalos a mi mujer, regalos caros. Si ella me dice que quiere ir de vacaciones, yo hago lo imposible, me endeudo, todo. Hay que darle el gusto a la mujer, hay que tratarle bien, entonces, para que no se vaya. Y tú tratas de cuidar lo tuyo con tus argumentos, con tus técnicas. Dice: no, para que los hijos sean buenos, tenemos que ser amigos. Yo cuando mi hijo va al baile, entonces le doy droga, le doy los preservativos, todo, porque voy a ser amigo de mi hijo. Para que ser un buen padre, para que mi hijo no se rebele en mi contra, para no perderlo, ¿vio? Y tú lo miras, diciendo todas tus técnicas. Dios se sentó debajo de la encina y lo observaba. Y lo miraba. A ver, ¿qué más iba a hacer? ¿Qué más tienes para hacer para defenderte de tus enemigos? El Señor te está mirando en esta hora desde el cielo. Tú que escuchas este mensaje, y Él te dice: puedo seguir mirándote, o puedes oír mi voz y obedecerme, o puedes cambiar de vida, o puedes levantar tus ojos a los cielos. Tú eliges. Algunos dicen: no, Dios es cuando sea más viejito. Cuando esté viejo, ahí me acuerdo de Dios. Dios es cuando uno está enfermo. Ve y dile al médico: yo sé que al médico tengo que venir cuando esté enfermo. El médico te mirará y te dirá: mire, señor, yo creo que usted es la persona más ignorante de la tierra, porque la medicina no está hecha para solucionar los problemas que surgen. Principalmente la medicina es más eficaz cuando se hace medicina preventiva. Es decir, si usted tiene cáncer de piel y le detectamos un pequeño lunar, lo podemos sacar y usted se sana. Y si usted espera a perder todo el brazo, el cuerpo, para ir al médico, entonces ya no podemos hacer nada. La medicina más eficaz es la medicina preventiva, la que se hace a tiempo. Entonces la eficacia de la medicina es mayor. ¿Y cómo tú estás actuando al revés? Dice: yo voy a esperar, cuando esté mal, ahí voy a buscar a Dios. Dice la Escritura que el ángel se sienta debajo de la encina y observa a Gedeón. Y la Escritura continúa diciendo así, en el capítulo 6 del libro de Jueces, verso 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Eso es lo que estaba haciendo un heredero de bendición. Porque los herederos de los abieseritas eran una tribu que estaba fundada sobre la confianza de este varón Abieser, que significaba: nuestro Padre nos ayuda, Dios es mi ayuda. Tu vida está fundada sobre la fe, sobre la confianza en Dios. Pero sin embargo hoy estás tomando actitudes carnales para resolver situaciones que deben resolverse espiritualmente. La Biblia dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Y aleluya. No con ejército, dice el Señor, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es maravilloso Dios. Dice la Escritura entonces: y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Gedeón le habla a Dios y le dice: yo también pensaba que Dios estaba con nosotros, pero después me di cuenta que no. Y Dios le dice: no, Dios sigue estando contigo. Le responde el Señor. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, le dice Dios. Él se quejaba y se quejaba
Y decía, si Dios está con nosotros, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? ¿A dónde? Dice entonces que un varón que creció en Dios, que un día se levantó y vio a lo lejos la figura de un hombre a quien le decían que era un enviado del Señor, un siervo de Dios, un siervo verdadero. Aquel hombre se le acercó a él y le dijo, Dios tiene planes para ti, ven conmigo y sígueme, y Dios hará cosas grandes contigo. Dice que este varón entonces, que estaba arando en su campo, mató los bueyes y con los yugos hizo leña. Hizo una fiesta, una celebración allí improvisada, dio de comer a todos y dijo, desde ahora te seguiré. Y comenzó a seguirle. Y allí Eliseo, aquel que le seguía día y noche al varón llamado Elías, un hombre de Dios, un hombre que hacía milagros de fe, un hombre cuya voz era voz del cielo. Dice que luego, un día le dice Elías a Eliseo, su siervo, le dice, ciertamente ya llegó mi hora y pronto voy a ser quitado de la tierra. Y le dice, pídeme lo que tú quieras. Y le dice, yo quiero lo que tú tienes, pero multiplicado. Elías lo miró. Hasta ahora no había hecho nada, ni siquiera había sanado un dolor de cabeza Eliseo. Y de repente dijo, yo quiero el doble de lo que tú tienes, lo que tú tienes multiplicado. Elías lo miró y le dijo, cosa dura has pedido, cosa difícil. Pensé que ibas a pedir otra cosa. Es algo muy difícil lo que has pedido. Pero le dijo, pero si tú me vieres en el momento que yo fuere quitado de la faz de la tierra, Dios te lo conceda. Entonces él comenzó a seguir al profeta Elías día y noche. A donde iba Elías, Eliseo iba, porque el asunto era, si tú ves el momento específico en el que yo desaparezco o me muero, se cumplirá tu petición y tu deseo. Entonces imagínate, Eliseo se iba al baño y Elías, ¿dónde vas? Aquí, ¿a dónde? ¿Pero a dónde? Tengo que hacer algo. ¿Pero a dónde? Y por ahí se iba Elías y Eliseo mirándolo de lejos, porque dijo, yo no me voy a perder su bendición. Se iba a un campo vecino y allí se iba como su sombra Eliseo. Hasta ahora no te olvides que Eliseo no había hecho nada. No había sanado ni un dolor de cabeza, no había visto ningún milagro de su mano. Todos los grandes milagros los había visto por mano de Eliseo, de Elías, el gran profeta Elías. Pero Eliseo nada había visto por su mano. Y así lo comenzó a seguir de día y de noche. Hasta que en un momento Elías le dice, mira, déjame de seguirme ya. Yo me tengo que ir para un lugar y tú no tienes que seguirme. No me sigas más. Eliseo lo miró y profetas que estaban por allí le dijeron, sabes que el día está cerca, el día en que él desaparezca de esta tierra y su bendición recaiga sobre alguien. Cállense, dijo él, yo lo sé. Así que a pesar de que le dijo su amo que no lo siguiese, el profeta Eliseo lo siguió y lo siguió y lo siguió. Y entre que él iba allá a lo lejos, Eliseo lo seguía y lo seguía. Eliseo perseguía una bendición. Hay personas que dicen, pastor, cierta mujer hace algunos meses, hace algunas semanas acercó una cruzada de milagros y dijo, mire, le voy a contar algo. Hace 15 años que lo escucho por la radio. Nunca me acerqué a ninguna iglesia, es la primera vez. Sin embargo, Dios me tocó, Dios me sanó, Dios me bendijo. 15 años siguiendo despacito, siguiendo la bendición del cielo. ¡Aleluya! Dice la escritura que entonces, entre que Elías iba por allá a lo lejos y Eliseo le seguía, de repente apareció del cielo como un carro de fuego. Se abrieron los cielos y vio un carro de fuego que se acercó donde estaba el profeta Elías y lo arrebató. Y se lo llevó a lo lejos. Comenzó a verse el carro de fuego en el horizonte y desaparecía el carro y desaparecía Elías. Y Eliseo desesperado miraba y decía, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y dice que entre tanto que todo esto ocurrió, vio que algo caía del carro y había caído el manto del profeta Elías.
Entonces él tomó el manto, y los demás profetas que estaban a lo lejos también vieron toda aquella proeza y estaban todos maravillados. Nunca en la historia de la Biblia se cuenta nada semejante, nada. Todos maravillados, y todos lo miraban a Eliseo, y dice que Eliseo tenía en sus manos ahora el manto de Elías. Así que siguió caminando en dirección al río Jordán, enrolló, hizo un rollo con el manto. Los profetas lo miraban y agarró con ese mismo manto enrollado y golpeó las aguas del río y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y las aguas se partieron. Los profetas adoraron a Dios y todos dijeron: ahora en Él reposa la bendición, ahora el ungido es Él. ¡Aleluya! Y así comienza el ministerio poderoso de la vida de Eliseo, reclamando y diciendo: ¿dónde está el Dios de nuestros padres? Lo mismo que pidió Gedeón. Dice que Gedeón decía: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿A dónde están? ¿A dónde? ¿Dónde están los milagros de Dios? ¿Dónde está ese fuego abrasador que levantó hombres y mujeres y los impulsó al resto del mundo? ¿Dónde están esos milagros que la gente se levantaba, los paralíticos? Los ciegos recibían la vista. Vengo de una cruzada tremenda el fin de semana anterior, y el pastor de aquel lugar me acompañó hasta esta ciudad y me dice: pastor, le voy a contar algo. En el último día de reunión usted comenzó a orar y dio la descripción de un varón que estaba siendo sanado, tenía problemas a la vista, estaba perdiendo la visión. Dio la descripción exacta de quién era. Luego terminada la reunión, fue este joven y buscó a hermanos y le dijo: yo soy ese joven. Se acercó, le dijo: yo soy ese joven. Tenía problemas en la vista, estaba perdiendo la visión, estaba apartado de Dios durante muchos años y me estaba empezando a quedar ciego. Sin embargo, el Señor me sanó. Luego fue a hacerse estudios y confirmaron que Dios había hecho el milagro. ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Pues aquí está el Dios de tus padres, y aquí están las maravillas de Dios. ¡Aleluya! Así que Gedeón reclamó y pidió. Entonces Dios le habló, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió el verso 15: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. No hay manera, Señor. Mi tribu es pequeña, mi familia es pequeña y mi familia es pobre. ¿Con qué lo voy a hacer? Pero Dios le dijo: ¿no te envío yo? Ve con esta tu fuerza. ¿Cómo con esta? Con lo que tienes. Con lo que tienes. No, pero si estoy esperando que junte dinero, estoy esperando que en mi iglesia hagamos tal cosa, estoy esperando que Dios me dé sabiduría, estoy esperando que Dios haga milagros por mi mano. Dios dice: ve con esta tu fuerza, con lo que tienes. Dios hace milagros con lo que tienes. Con lo que tienes. Fue el profeta, pasados los años, aquel gran profeta, a la casa de una viuda y le dijo: dame de comer. Ella dijo: no tengo nada para darte de comer. Tengo un poquito de aceite y un poquito de harina. Iba a hacer algo para mí y para mi hijo, y nos íbamos a dejar morir porque había una gran hambre en la tierra. El profeta le dijo: como has dicho, pero dame a mí primero la comida. Y así dice el Señor: el aceite que tienes no escaseará, ni la harina menguará. Con lo que tienes. Y esta mujer cocinó un pan, se lo sirvió al hombre de fe, se lo sirvió al varón de Dios que representaba la obra de Dios. Y luego hizo uno para ella y para su hijo, y comieron. Luego hizo más y seguía habiendo harina y seguía habiendo aceite. Algunos dicen: pero en algún momento la gente se cansa, en algún momento los milagros ya no ocurren, en algún momento se muere el avivamiento. Hace 26 años que comencé a predicar la palabra de Dios. A los 2 meses de predicar la palabra de Dios, Dios comenzó a emplomar muelas.
a una mujer le emplomó las muelas en oro. Otra mujer tenía una pierna más corta que la otra. Desde España, después de algunos años, dijo: recuérdenle al pastor que yo soy aquella joven que cuando él estaba recién en sus inicios llegó a la iglesia y rengueaba durante todos los años de mi vida, y Dios me alargó la pierna. Le mando saludos desde Europa. No me olvido de ellos, escucho las prédicas, lloro por el recuerdo de la obra de Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! El aceite no escaseará, dice Dios. No menguará. Ve con esta tu fuerza, le dijo el Señor. Ve con lo que tú tienes. Ve con los recursos. Algunas personas están esperando recursos. Algunas personas están esperando que algo suceda. Lo que va a suceder ya sucedió hoy. Está sucediendo en este momento. En este momento te dice el Señor: ve con lo que tienes y yo voy a hacer la obra que tú esperas. Pero Señor, ¿dónde están los Dios el Dios de mi Padre? Estoy aquí, te dice Dios. Cierto joven me decía, hace muy poco tiempo, me decía: yo le quiero contar algo. Mi familia, en mi provincia, en mi estado, mi familia está en el narcotráfico, toda mi familia. Mi hermano es el narcotraficante más grande de mi estado, de mi provincia. Y todos nosotros estábamos en el narcotráfico. Todos. Sin embargo, yo escuché la voz de Dios a través de las predicaciones. Escuché una predicación. Dios me habló. ¿Cuándo comienza la obra? Cuando Dios te habla. Le dijo Dios a Gedeón: no te envío yo. Ve. Dice que Gedeón cuestionaba, Gedeón dudaba. Le dice el verso 14: y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Pero escucha, el milagro era tan grande y tan tremendo lo que va a ocurrir en estos días, en que Dios no te está hablando de lo que te va a salvar a ti y va a hacer por ti. Eso dalo por descontado. Dice: pero yo tengo necesidad en mi casa, dice Dios. Olvídate de eso. Yo no he venido para hablarte para salvarte en los problemas de tu casa. Yo no he venido a hablarte para prosperarte a ti. No he venido a hablarte para darte a ti un milagro. No he venido a hablarte para darte bendición. Te voy a dar bendición y además te haré un canal de bendición. La Biblia dice: te bendeciré y serás de bendición. Ve con esta tu fuerza y salvarás a todo el pueblo de sus enemigos. Aleluya. Dice la Escritura: y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Él estaba queriéndose salvar a sí mismo. Y la Biblia dice que el que se quiera salvar a sí mismo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida a causa de Cristo, la salvará. Te salvarás tú y salvarás a otros. ¿Qué crees que estoy haciendo yo en este momento? Dios me ha salvado a mí. Yo dije: Señor, sálvame, tócame, bendíceme. Dios dice: no, sí te voy a salvar, te voy a tocar, te voy a bendecir, pero tú vas a salvar a otros. Vas a ayudar a sanar a otros. Vas a bendecir también a otros. Aleluya. Claro que sí. Entonces Gedeón, a pesar de oír la voz de Dios, todavía decía: pero no tengo recursos, soy pobre, mi familia es pequeña. Dios le dijo: ve, no importa si sos pobre, con lo que tú tienes, con lo que tienes hoy. Hay gente que está esperando. Mi esposa está por ahí, me dijo hace un fin de semana anterior, 2 fines de semana anterior, me dice: me olvidé de darte esto en las peticiones, pero quiero que lo leas. Así que agarro la petición: pastor, quiero que me gane el pozo millonario de la lotería, ore. Así hay gente que dice: entonces cuando yo gane el pozo millonario voy a ayudar a los pobres. ¿Sabes? Estamos trabajando en toda la Argentina con comedores.
gente humilde, gente con pocos recursos. Hablaba con una mujer, con un matrimonio, hablaba con ella y con su marido, que me decían: hemos venido aquí a un pueblo y hemos comenzado el comedor. Salíamos a vender cosas para poder juntar dinero y obtener recursos para darle de comer a los niños a través de la fundación que tenemos. Tenemos más de 40 comedores en todo el país. Pero me decía, y así comenzamos. Y los niños comenzaron a acercarse. Y comenzamos con esfuerzo. Y por ahí venía alguien y nos daba una ofrenda, hermanos que nos ayudaban. Pero dice: pastor, luego se acercó un varón que es dueño de panaderías. Ahora, pastor, tenemos facturas frescas, pan fresco, nos dan dinero y nos dicen: pero nos traen carne. La vez pasada trajeron una vaca entera y la congelaron. Pastor, una bendición tremenda hay para alimentar a los niños. Con lo que tienes que empezar. Me decía, y el matrimonio a veces nos dice: pero no quieren más. No van a traer más niños. No le van a dar de comer más. No. Dice: tienen más alimentos para darnos, quieren darnos más. Y nosotros no damos abasto. Estamos llamando a los niños, les damos de comer. Tenemos el freezer lleno de carne congelada. Todo un animal completo lo congelaron. Y dice: tenemos para darle carne a los niños quién sabe por cuánto tiempo. Dice Dios: con lo que tú tienes, con lo que tú tienes. Ya has agotado todos tus recursos y todo tu esfuerzo en tratar de resolver las cosas por tus propios medios, para esconderte. Has gastado todas tus energías en pelearte con tu esposa, con tu marido. En nuestro país hemos gastado tiempo, horas de televisión, páginas y páginas de periódicos y revistas para pelearnos los unos con los otros. Y así estamos. Han pasado 100 años, 200 años y pasarán 500 años más y seguiremos estando en el mismo lugar. Porque el Señor le dijo: mira, tú te estás esforzando para guardar las cosas, para huir, para esconderte, para tratar de evitar el problema. ¿Por qué no usas esa fuerza para ir en contra de tus verdaderos adversarios? ¿Cuál era su verdadero adversario? Alguno dirá: algún niño, los madianitas. No, su verdadero adversario era su fe, su incredulidad, su falta de fe. Porque dice la Escritura así en el libro de Jueces, capítulo 6, verso 11. Dice la palabra: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Dios le hablaba y él le contestaba. Dios le decía: el Señor está contigo. ¿Qué va a estar conmigo, Dios? El Señor te sanará. ¿Cómo me va a sanar Dios? Y tú serás un canal de bendición. No seré un canal de bendición si soy un pecador más. Este varón me decía en mi casa: pastor, todos narcotraficantes. Todos éramos narcotraficantes. Mi hermano es el mayor narcotraficante del estado, de la provincia. Pero sin embargo, yo un día sintonicé la radio, acepté a Cristo. Cuando usted fue a esa provincia, mi hermano escondido detrás de la estación, yo hice una cruzada de milagros en un lugar de una estación antigua, y dice: mi hermano escondido, por allá a lo lejos lo escuchaba usted. Pero Dios ya a mí me había tocado, pastor. Ahora este varón es un pastor de nuestro ministerio, predica la palabra y lleva bendición a los perdidos. Dice: pastor, y mi hermano hoy ha dejado de traficar. Está todavía a pasos. Le digo: dile que dé más pasos, más grandes, y se acerca la bendición completa. Aleluya y aleluya. Gedeón tenía que luchar con su propia incredulidad, al igual que tú, que te miras y dices: conmigo Dios no puede hacer nada. ¿Qué va a hacer Dios conmigo?
no tengo recursos, no tengo palabra, no soy una persona importante, soy alguien que no tiene una buena familia, mi familia es pobre, de las más pobres. Entonces dice la escritura en el verso 14: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Y qué le respondió Gedeón? Seguía hablando con Dios. Y Gedeón le dijo, entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué lo voy a salvar a Israel yo? ¿Con qué? He aquí, mi familia es pobre en Manasés y soy el menor de la casa de mi padre. Entonces Dios le vuelve a hablar. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Qué más quieres? Plata. No, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. ¿Qué más necesitas? El Señor, necesito recursos, necesito fe, necesito palabra, necesito todo. Yo estaré contigo, dice Dios. Abre tu boca, dice el Señor, yo la llenaré. Yo estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas como un solo hombre y obtendrás victoria. Su peor enemigo era su propia incredulidad. Y Dios lo miraba hasta que él se canse de intentar salvarse. Perdió tiempo, fuerzas, recursos en esconderse, en esconder su grano, en lugar de pelear, en lugar de buscar su bendición. ¿Hasta cuándo vas a seguir peleando con tus propias fuerzas? ¿Hasta cuándo en nuestro país vamos a seguir arrancándonos los ojos los unos a los otros? ¿Cuándo va a ser el día que digamos, esta fuerza que le hemos puesto durante tantos años en dividirnos, ¿por qué no le ponemos en unirnos? ¿Por qué en lugar de esperar el fracaso del gobernante de turno, por qué no esperamos un tiempo mejor, un día mejor? Pues ¿sabes qué? Se levantará una generación nueva y todos estos fracasados pasarán a la historia, y se levantará gente que pueda creer que no hace falta grandes recursos, hace falta una actitud, hace falta la bendición del cielo, hace falta oír palabra de Dios, hace falta saber que Dios está con nosotros y nos quiere levantar y bendecirnos. ¡Aleluya! Yo voy a invitarte a que te pongas de pie en esta hora. Pues Dios le habla a Gedeón y Gedeón se resiste, y Dios le dice: yo tengo planes grandes para ti. En estos días, hombres y mujeres que están escuchando este mensaje y quienes están presentes aquí, son elegidos de Dios, ungidos del Señor, porque vienen días nuevos, vienen planes gloriosos de Dios. Tú dirás: ¿será verdad? Es verdad. Vienen tiempos gloriosos de Dios y tú no puedes quedarte afuera. Vienen días de renuevo para tu casa. Vienen días de milagros para tu casa. Van a empezar a ocurrir señales que no se los atribuyas a la casualidad, sino que es bendición que ha sido derramada, así como el manto de Elías. Eliseo dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Reclamó, dijo: sí, es verdad, la unción de Elías, yo la quiero ver. Y golpeó las aguas, y las aguas se dividieron en dos. Estos son tiempos en que hombres y mujeres están siendo marcados a fuego. A fuego. Hace unos días me manda un audio un varón y me dice: pastor, esto me mandó un hermano que le mandó un varón, quiero que lo escuche. Y dice: bendiciones, decía el audio, te manda saludos. Dice: quiero mandar saludos al pastor Cortés. Durante muchos años nos ha bendecido, nos ha abierto los ojos, el corazón, el alma. Esperemos que pronto venga donde nosotros estamos aquí en nuestras ciudades. Anhelamos, y quiero que le digas que yo soy un fiel oyente de sus mensajes, que gracias a él me he convertido, he dejado una mala vida y ahora, después de tantos años, soy un pastor que bendice también a otras personas. Aleluya, aleluya y aleluya. Yo digo: Señor, echa tu pan sobre las aguas, dice la Escritura, al fin de muchos días lo hallarás. Alguien que atrapó la bendición, alguien que abrazó la palabra, alguien que dejó de discutir con Dios como discutió Gedeón, alguien que dijo: no necesito nada más, lo que tengo me alcanza y me sobra. Necesito solamente dar un paso de fe, obedecer, entregar mi vida, entregar mi corazón. Tengo todo lo que necesito. Algunos dicen: no, necesito una casa para ser feliz, un auto, necesito ser más joven, necesito otra nariz, otro cuerpo, otro apellido, otro estatus social, necesito un título, necesito esto. Dios dice: no necesitas nada.
para entrar a tiempos de gloria y de bendición. Tú tienes todo lo que necesitas. Pastor, pero usted sabe que estoy enfermo. Por eso tienes todo lo que necesitas, porque en esa enfermedad se glorificará a Dios. Oraré por el milagro ocurrirá, tu fe se fortalecerá y serás un hombre y una mujer poderosa en Dios. Tienes todo lo que necesitas. Aleluya. Aquellos varones, jóvenes, mujeres que hoy quieran dar un paso de fe frente al altar, que nunca hayan aceptado a Cristo en su corazón, yo les voy a invitar a que pasen aquí al frente, los que estaban apartados de Dios o los que nunca habían recibido a Cristo como único Señor y Salvador. Todos los que quieran recibir a Cristo Jesús o reconciliarse con Él en esta noche, les voy a invitar a que levanten una mano al cielo en señal de fe y repitan en voz audible esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón, como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis errores y por mis pecados. Ayúdame a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Salva a mis seres queridos y bendice toda mi casa. Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. Cierra tus ojos. Yo voy a orar por ti en esta hora. Padre de los cielos, oro por cada varón, por cada joven, por cada niño, por cada adulto y anciano que han hecho esta oración de fe. Padre, como siervo tuyo los bendigo. El Señor tenga misericordia de ti, oh varón y mujer, y te guarde. Bendiga tu entrada y tu salida. Bendiga tu sementera y tu siega. Bendiga el fruto de tu vientre. El Señor bendiga tu casa. El Señor allane tu camino y te espere al final del camino con gran gloria y bendición. El Señor te levante y puedas disfrutar todas sus bendiciones sobre la faz de la tierra. En el nombre de Jesús te declaro libre y bendito en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.